Hola, soy Juan Manuel y vamos a hablar hoy de la Revolución en Marcha. Les traje una dinámica otra vez diferente, espero les guste y ya. Quiero que reflexionemos en torno a esta pregunta porque en torno a esto fue pues cómo surgió la Revolución en Marcha. Pues recordemos que en la época pues Colombia era un país muy agro, incluso todavía hoy lo es, y como les dijo Cristian en la clase pasada, pues es un país que económicamente depende mucho de la agricultura, de exportar café, de exportar flores y pues de muchas cosas más. Dado esto, pues saben, digamos que podemos clasificar el territorio trabajado desde dos puntos. Uno, como el territorio pues es propiedad de alguien, entonces habían unos terratenientes que compraban los territorios, pero ellos no eran en su mayoría los que la trabajaban, entonces contrataban a alguien para que las trabajara y eso se volvió muy polémico porque pues ya llegó un punto en donde los trabajadores no tenían casi garantías de nada y eran los únicos que la trabajaban. Entonces esta frase y esta pregunta se volvió algo muy importante en esta época. Bueno, entonces como ya Cristian les habló de la clase pasada, pues él les contó de la masacre de las bananeras. Esto fue pues un evento, ya saben que fue súper trágico, y pues eso sumado a la agitación agraria, a las disputas sobre pues la propiedad que les hablaba, empezaron a surgir estos movimientos campesinos pues que luchaban en contra de lo que estaba pasando, porque pues se sentían súper explotados de alguna forma, como que su trabajo no valía nada porque no tenían ninguna garantía, ni siquiera sobre el territorio que casi que ellos solo trabajaban. Además de eso, pues la industria textil ha sido pues una industria muy importante en nuestro país, pero digamos que toda la maquinaria y todo eso era algo importado, entonces también era económicamente inaccesible porque era muy caro. Pues fue una disputa como entre esas dos, pero al final como que para la economía y para la industria igual salía muy caro comprar la maquinaria. Entonces todas estas cosas pues sumadas hicieron pues que la gente, además de tener una historia muy trágica, pues estuvieran muy en desacuerdo, no se sentían respetados, no sentían que su trabajo estaba siendo respetado. Entonces empezaron a haber muchas protestas y López Pumarejo se empezó a dar cuenta de que los campesinos, esas personas que eran muy trabajadoras, pues tenían muchos problemas de educación, por ejemplo. Entonces era gente que no sabía escribir, que no se calzaba. Y de hecho esta frase pues es una de las frases que él llegó a decir describiendo un poco pues el problema que veía. Entonces él decidió hacer una revolución que se llamó la Revolución en Marcha. Sin embargo, la palabra revolución para él no significó violencia, sino que significó pues digamos que un cambio y un progreso, sobre todo a nivel social. Para él esta revolución era una revolución que era necesaria para la clase trabajadora, eso es súper importante, y que iba a traer cambios socioeconómicos. También quería traer pues más beneficios para los trabajadores y se inspiró en la Revolución Mexicana. En resumen, esto fue lo que hizo con la Revolución en Marcha. Él empezó a hacer reformas agrarias para que los trabajadores pues tuvieran más garantías, hizo la primera confederación de trabajadores y empezó a invertir en lo público. O sea, se dio cuenta que el problema de los trabajadores, de los campesinos, venía de algo muy primordial, que era la educación. Entonces, como ellos no sabían leer, pues también tenían un problema a la hora de disputar el territorio, porque pues no sabían leer y eso era pues algo muy primordial en los documentos. Entonces, bueno, hizo la reforma del sistema fiscal y aumentó el gasto público pues en escuelas y pues en infraestructura, o sea, en caminos rurales, etc. Pues también impulsó la economía que venía pues de la agricultura, entonces logró un mejor recaudo en pues lo que se exportaba, como el café, como las flores, y hizo al gobierno mucho más partícipe de esas disputas de territorio y claramente pues de los derechos de propiedad. También hizo una reforma en la educación, además de que invirtió pues en la educación pública. Es súper importante que él quiso que
la gente tuviera muy claro que el Estado era la máxima autoridad y no la iglesia. Entonces, de alguna forma le quitó poder a la iglesia en el sistema educativo y se le dio pues al gobierno. Eso fue algo muy polémico, obviamente, pero fíjense que desde acá ya hay una visión mucho más laica, como más independiente de la iglesia, y se empieza a dar cuenta que la gente necesita una formación más integral, que más adelante pues va a tener consecuencias como la Constitución del 91, pero que desde este momento ya se empieza a ver que hay problemas en la Constitución del 86. La Constitución del 86 fue súper importante, pero ya en estas cosas se empiezan a ver que la sociedad va cambiando y que las necesidades también van cambiando. Y súper importante también es que pues dio la posibilidad a los que no leen de votar. Antes pues solo los que leían podían votar, y eso pues en la disputa de tierras era obviamente muy injusto, porque pues los trabajadores que no sabían leer pues no podían votar. Entonces por ende los terratenientes, que eran los dueños de la tierra, pues eran los únicos que podían votar, y por eso tenían una ventaja sobre los trabajadores. Entonces estas reformas, sobre todo esta, hizo la democracia algo mucho más equitativo. Listo, entonces ya viene la parte del taller. Fue algo muy corto, pero quiero que ustedes también haciendo el taller descubran más cosas y se den cuenta un poco más de lo que pasaba no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, y porque cuando empezaron a crecer estas sociedades y se empezaron a tener una mentalidad más liberal, pues quisieron hacer reformas y hacer pues esto que cambió la sociedad. Ya sabemos que la Revolución en Marcha está inspirada en la Revolución Mexicana. Entonces ahora quiero que para el taller investiguen qué es la Revolución Mexicana y hagan una tabla comparativa con ambos. Tengan en cuenta que pues hay cosas de la Revolución en Marcha que fueron inspiradas en la Revolución Mexicana, pero los ideales eran distintos. Entonces pues se diferencian en algunas cosas. Y ya, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado la clase, que disfruten el taller. Y ya, estamos hablando. Les mando un saludo y nos vemos.